Aquí otra vez con ustedes, entre libros y entre reflexiones, y quisiéramos compartir un tema que hemos llamado literatura, religiosidad y espiritualidad. Y según nuestra apreciación, las creencias religiosas, la espiritualidad y la fe en sus múltiples manifestaciones, más allá de los dogmas y de los ritos oficiales, y en la evolución histórica del tiempo y de la existencia humana, han sido el tema que más frecuentemente ha sido mencionado en esa multiplicidad de expresiones de la literatura. En realidad, creo que la literatura tiene origen en la inquietud por la eternidad, en la identificación del origen, de dónde venimos y a dónde vamos, y en la búsqueda del propósito de vida y de nuestra existencia, en esas ansias de felicidad, en esa búsqueda de la felicidad, para refugiarse en un ser supremo, en un ser creador que le da sentido a nuestro pasado y a nuestro futuro. En Occidente y particularmente en América Latina, las imágenes religiosas que predominan son las influidas por el origen judeocristiano de nuestros pueblos a partir de la colonización y la conquista. Pero también están marcadas por la herencia ancestral de los pueblos originarios, con sus cosmovisiones que se han trasladado al presente y se han mezclado con esas otras creencias cristianas en su diversidad de expresiones y se manifiestan en un sincretismo particular que está presente en la cultura, en la vida social, en las celebraciones y conmemoraciones religiosas, en los símbolos que vemos en el entorno urbano y rural de nuestros pueblos americanos, latinoamericanos. Creo que la literatura es búsqueda. Y busca el que escribe, pero también busca el que lee. Y cada quien quizás encuentra lo que busca. Pero ocurre un fenómeno interesante. Cuando vos buscas en esa ansia de búsqueda, de buena voluntad, por encontrar explicaciones y sentido a las cosas que buscas y encontrar, inicia siempre una nueva búsqueda. De tal forma que pienso que el buscar le da sentido a la vida. Y solamente la búsqueda cesa cuando la vida termina. Y cuando la búsqueda ha cesado, el sentido de la vida, creo que en general se extingue. Se dice en el Génesis, por ejemplo, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, también podríamos decir que el ser humano, a través de la literatura, ha creado a Dios a su imagen y semejanza, porque a ese creador, a ese Dios que imaginamos, que creamos, en el que creemos desde distintos puntos de vista, se le han atribuido cualidades y defectos humanos, de tal forma que es el Dios hecho a nuestra medida, a nuestras características, a nuestras particularidades complejas. Cada oración, en realidad, es una obra literaria. Ustedes tienen, por ejemplo, el Padre Nuestro, es un poema perfecto, interesantísimo poema, también parte de la literatura. Y la literatura es, como dice, si ustedes recuerdan el inicio del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo y nada llegó sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le impidieron. La palabra. El ser humano es creado por la palabra y la literatura es palabra y la palabra se hace literatura y tiene una fuerza creadora extraordinaria. Y más allá de los libros de la Biblia que tienen particularidades literarias, históricas, culturales, espirituales, concretas en este escenario occidental judeocristiano que estamos influidos, más allá de eso, también digamos, de esa cuenta del catolicismo, esas oraciones católicas o esos suras del Islam o esos mantras del hinduismo y del budismo, en realidad son literatura, tienen belleza literaria, tienen sonido y tienen significados profundos con gran valor literario. Pero quiero referirme a algunos libros
algunos libros principalmente de los últimos siglos, siglo y medio, de la literatura que se refieren a esa religiosidad, espiritualidad, fe, creencia, y que manifiestan desde su expresión literaria como poesía o como novela esa búsqueda insaciable del ser humano en el camino que le toca recorrer. Y quiero referirme, para comenzar, con un libro de un escritor alemán, Thomas Mann, José y sus hermanos. Un libro de los años 30, publicado en los años 30, y que recrea aquello que se cuenta en el Génesis, en los capítulos 17 al 50, sobre este personaje hebreo, José, y sus hermanos durante aquellos tiempos de la esclavitud en Egipto. Bueno, el autor aquí presenta una manera distinta o de explicar o de contar aquello que de manera muy reducida está contado en el Génesis. Por lo tanto, esta es una obra de la literatura, pero se refiere también a un tema histórico, religioso, desde la visión de Thomas Mann, escritor alemán. Y también aquí tengo otro libro, y voy a saltar a un autor portugués, del portugués más bien, es decir, a un autor brasileño, Joaquín Machado de Assis, un clásico de fines del siglo XIX, principios del XX, Esaú y Jacob. Y esta es una historia fascinante que también está en la Biblia. Ustedes saben que Esaú y Jacob son hermanos mellizos, hijos de Isaac. Y Esaú es el mayor, el primogénito, pero él vende su primogenitura con un plato de lenteja, de tal forma que esa progenitura la asume Jacob. Este libro de 1904, una de las últimas obras de Joaquín Machado de Assis, extraordinario escritor brasileño, que comparte unas reflexiones interesantes desde su visión literaria, pero a partir de una motivación religiosa, histórica. Y hay otra novela que también quiero referirme, y es una novela contemporánea del siglo XIX, del siglo XX, Al este del Edén. El autor es un norteamericano, John Steinbeck. El título, Al este del Edén, está vinculado a una expresión de la Biblia, cuando Dios expulsa del paraíso a Caín por haber matado a su hermano, y lo manda fuera del Edén. Entonces, pero lo interesante de esta novela, hay una reflexión que se refiere al libre albedrío. Un hombre, una mujer, un individuo, un ser humano, al final del camino, independientemente de las circunstancias, siempre tiene la posibilidad de decidir y de hacer, de dejar hacer, a pesar de las circunstancias que tiene. Y hay una frase, una palabra más bien del hebreo, tinchel, que quiere decir, tú puedes si quieres. Es una novela fascinante, es voluminosa, pero es realmente fascinante. Hay otra novela también en esta búsqueda humana, y me voy a referir ahora a una autora francesa, es más contemporánea. Esta novela es de 1998, Las Memorias de Poncio Pilato. Poncio Pilato es uno de los personajes que frecuentemente se recurre. Algunos dicen, bueno, hasta en el credo católico alcanzó Pilatos. Y a pesar de que su referencia en el Nuevo Testamento es mínima. Y quiero comenzar leyendo lo que aquí dice al inicio de esta novela de esta autora francesa, Anna Bernet, escrito en 1998. Dice lo siguiente: esta noche, Prócula ha vuelto a soñar con el Galileo. No me lo ha dicho, pero lo sé. Lo sé por su silencio, por la mirada que posa sobre mí apenas despierta, por el mudo reproche que me dirigen sus ojos. ¿Es realmente un reproche? No. Lo que leo en su mirada es sufrimiento, un sufrimiento insondable, profundo como el mar, irremediable y del que yo soy culpable. Sus ojos parecen decirme, Cayo, ¿qué has hecho? Y cuando Prócula me mira así, la respuesta única que querría darle no consigue brotar de mis labios. He cumplido con mi deber, debería decirle. Así comienza esta novela fascinante que recrea un hecho histórico que también tiene una connotación fundamental en el cristianismo. Y también hay otro libro
que está vinculado a la cosmovisión de los pueblos originarios, el Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché, las memorias de nuestro pueblo maya quiché, del cual estamos influidos aquí en Mesoamérica. Y este libro que transcribió un fraile en el año 1701-1703, Fray Francisco Jiménez, presenta esa religiosidad. Ese es el libro sagrado de los mayas. Hay mitología, hay historia, hay cultura, hay espiritualidad, hay fe, hay creencia en una manera de que fue creado el mundo y en una manera de vivir y el para qué vivir. El Popol Vuh debería ser, y creo que es en muchos casos, una lectura necesaria e indispensable en los pueblos mesoamericanos. Hay otra escritora, premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, de principios del siglo XX, premio Nobel de Literatura de 1945, tiene una poesía que está llena de expresiones místicas. Algunos han dicho que Gabriela Mistral tiene una veta mística en su creación poética. Otro poeta nicaragüense, en este caso Ernesto Cardenal, 1925-2020, el último libro que publicó, si mal no recuerdo, creo que es el último, que es un poemario, es un poema realmente interesante y breve, que tituló Así en la tierra como en el cielo, de Ernesto Cardenal. Y quiero leer los últimos versos de este poema, de reflexiones profundas. Dice: no volverá todo al vacío del que vino. Hará una creación nueva, nos ha dicho, un mundo nuevo sin entropía, no este en el que todo se gasta. Liberados del tiempo es ilusión, que dijo Einstein, es un perpetuo hoy transformados por el amor hasta ser una especie nueva. Y concluye: en espera de la nueva creación, Santa Teresita Lisieux murió con una tentación de ateísmo. Venció la tentación diciendo: aunque no existas, yo te amo. Ernesto Cardenal, en el poema Así en la tierra como en el cielo. Y hay otro escritor nicaragüense, Miguel de Escoto Broman, también sacerdote, muy conocido porque fue presidente de las Naciones Unidas y fue canciller de la República de Nicaragua en los años 80. Nació en Los Ángeles en 1933 y falleció en Managua en 2017. Y él escribe oraciones y soliloquios, oraciones que son verdadera poesía, poemas que son verdaderas oraciones. Y dice uno de ellos, y comienzo leyendo solamente el principio: la hermana muerte me anda rondando. Alabado seas vos, mi Señor, y 1000 veces bendito por mí y todo cuanto existe. La hermana muerte anduvo por aquí un día de estos y me sopló que ella pensaba que vos pronto me mandarías a llamar. A tus órdenes, mi Señor, yo estoy siempre y siempre he estado. Qué alegre, Señor, que me llames a tu lado. No me agrada dejar a tantos seres queridos aquí en la madre tierra, pero sé que en ellos y ellas vos también pronto llamarás. Tu llamada, Señor, me hará más feliz que la felicidad que yo hasta ahora habría jamás sentido. Con todo pensarlo, siento, Señor, que se me quiebra el corazón porque el barro no resiste tanto amor. Un bello poema, una bella oración de Miguel de Escoto Broman. Y aquí hay otro poema de otro escritor, connotado escritor nicaragüense, Azarías Palé, también sacerdote. Y él escribe un poema que se llama Entierro de pobre. Entierro de pobre, ya sabes, amigo, no quiero que vengan los otros conmigo, los otros, aquellos del otro camino, los que me dijeron, es agua tu vino, los que sacudieron mi rama florida para tejer burlas en charla su vida. Entierro de pobre, ya sabes, amigo, sin flores horribles de trapo contigo. Y mis 4 hermanos bellos, silenciosos, sin esa etiqueta, sin esos curiosos, sin los obligados que dicen debía venir al entierro y hinchar la vacía,
prosiguen narrando su gracioso encuentro. Entierro de pobre, mi acompañamiento, será de pocos la misa temprano de aquel padre Valle, canto gregoriano, en iglesia pobre y un solo cantor, misa verdadera de nuestro Señor. La literatura está llena de oraciones, y las oraciones y la religiosidad y la espiritualidad del ser humano en la búsqueda constante ha creado la literatura, y la literatura ha creado la espiritualidad y la fe. La literatura ha sido necesidad de búsqueda, necesidad de fe, necesidad de religiosidad y necesidad de creer, de tal forma que religiosidad, espiritualidad y fe van indisolublemente juntas a la creación literaria. Muchas gracias.